Comenzamos. Mesa 1, Antonio Ferrer. Menuda inauguración, Pedro. Después de esto, cada vez tengo más ganas de empezar a escuchar a todas las mesas. Muchas gracias. Pues sí, es cierto, Alfredo. Tenemos una mañana apasionante y una primera mesa que merece muchísimo la pena. La mesa lleva por nombre Hablando Claro, el respeto a la voluntad y a las preferencias de las personas con discapacidad. De esto habla la ley 8/2021. Nuestra voluntad se debe conocer y respetar tanto a la hora de diseñar los apoyos como a la hora de tomar decisiones. Perfecto. Así que damos paso ya a la siguiente mesa, que la modera el señor don Antonio Ferrer Lorenzo. Él es abogado y letrado de la Fundación Son Fundació, miembro de la red LIBER, y también, por supuesto, él es miembro del Foro de Asesores Jurídicos de LIBER. Don Antonio Ferrer tiene la palabra. Comienza esta primera mesa del Congreso. Un fuerte aplauso. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, con este título del respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad y hablar claro y con la obligación de hablar claro, de esta mesa forman parte 5 personas, 3 miembros de 3 personas con amplios conocimientos jurídicos y 2 personas con discapacidad con las que vamos a hablar en cuanto a destinatarias principales de la Ley 8/2021. Los destinatarios somos todos, pero ellas son las que principalmente tienen que aprovechar lo que la ley dice, y para ello hablaremos con Raquel Pozo Rodríguez y con doña Ilois Ordelina Borges Hernández. De todos ellos, de los 5, haré una breve reseña curricular, y con Raquel y con Nina, que prefiere que se le llame Nina, pues tendremos una pequeña conversación respecto de su impresión en cuanto a los apoyos que actualmente están recibiendo. Raquel Pozo ejerce como portavoz y promotora de derechos sexuales y reproductivos de LIBER. Lucha por visibilizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual a nivel regional en el contexto de la Fundación TAU, que es la que le presta apoyos, y a nivel nacional colaborando con LIBER. Está especialmente involucrada en cuestiones relacionadas con el género y la discapacidad. Ha dado charlas sobre el tema en diferentes contextos, como en el segundo encuentro intersectorial de LIBER titulado Somos diversas, somos diversos, celebrado en Madrid el pasado mes de septiembre. Raquel ha aprovechado el altavoz que los medios de comunicación le han proporcionado para seguir reivindicando la igualdad de todas las personas. Yo les recomiendo, si tienen la oportunidad, de ver una entrevista que le hicieron en el periódico 20 Minutos, a raíz, bueno, que explicaba todo lo que ella piensa, todo lo que ella ha vivido respecto de los apoyos que recibe. Entonces, a ver, por favor, Raquel, explícanos qué tipo de apoyos tienes, si fuiste a un juez, fuiste a un notario. Fui por una notaría con mi abogado de TAU. La TAU es una fundación que aporta apoyo lo que necesitemos. Y me acompañó Israel, que es mi responsable del piso, que es como un tutor. Y
mm, y dentro vivía compañeros que estaba también en la fundación, me hablaron muy bien de ella y yo decidí que me aportaran apoyo la fundación. Pero tú habías tenido apoyos antes de la fundación. Sí, tuve mi hermana mm, a raíz de fallecer con 37 años, pues yo decidí, como el día de mañana mi madre se ha hecho mayor, pues yo decidí mm, buscar un apoyo para no quedarme sola y ni de parada. Cuando te apoyaba tu hermana, de todas maneras no fuiste a un juzgado para que te apoyara. No, ella fue a la notaría y quiso coger la tutela. Había una especie de apoderamiento, está bien. Sí, Y entonces cuando falta tu hermana, decides buscar la Fundación Tau para que me apoyara. y el instrumento que utilizasteis, la manera en que lo hicisteis, Por la notaría firmé un papel y ¿qué te preguntó el notario? eh, qué apoyo quería. Ujú. ¿Y en qué los necesitabas? En el médico y en papeles del banco. A ver. Cuando estabas en la notaría, el papel que te dieron, el documento, ¿lo entendiste? No, Bueno, porque no estaba en estudiar fácil. no estaba en lectura fácil. O sea que habrá que pedir que lo hagan en lectura fácil. Sí. De acuerdo. Muy bien. Que actualmente, dentro de tu vida estás trabajando, Sí, en una oficina de paz y bien limpiando. limpiando. Muy bien. Hoy has tenido que pedir vacaciones. Sí. Entonces, ¿has tenido problemas para pedir vacaciones? No, No. ¿Pero y con los compañeros? no, tampoco. Tampoco. Vale. Si tienes algún problema, ¿a quién acudes? Por la Fundación Tao que me apoya una muchacha que se llama Pastora Ujú. y ella está todo, me apoya en todo. Te apoyan. Y si tienes alguna duda respecto de aquel documento que salió de la notaría, Pues se lo preguntó al abogado que es José José Antonio, Antonio. a José Antonio de Tao. De acuerdo. Pues oye, muchas gracias, Raquel. Nada. La otra persona con discapacidad que nos acompaña es Nina. Nina viene de Soria, nació en Venezuela. Eh, es una mujer muy activa, le gusta mucho el deporte. Hace 2 meses ha comenzado a trabajar en una residencia de estudiantes, cumpliendo con la aspiración que tenía de entrar en el mundo laboral. Igual que le he preguntado a Raquel, Nina, me gustaría que nos explicaras desde cuándo te apoyan. Pues ahora sí tengo cuenta con un abogado que se llama Pablo y un procurador que se llama Jesús. Esos son los que me apoyan. Esos son los que te apoyan. Digamos que Pablo y Jesús son los que te ayudaron porque con anterioridad a que Pablo interviniera, tú tenías una tutela por parte de alguna abuela. familiar tuyo, ¿no? Sí, de mi abuela. Ocurrieron determinadas cosas que llevaron a que fuera conveniente que interviniera una entidad o otra persona. Sí. ¿Cómo ocurrió? Pues bueno, en mi infancia de pequeña, pues yo estaba tutelada con mi abuela y la situación con mi abuela pues a veces iba bien y a veces iba mal, porque a veces nos dejaba solos en casa y yo era la mayor de todos de mis hermanos y tenía que cuidar a mis hermanos para llevarles al colegio o a las actividades que ellos tenían. Y luego también pasó con mi madre también, que nos dejaba solos y la que se hacía responsable era yo. Bueno. Entonces tú de alguna manera necesitabas ayuda y un juez decidió que la ayuda te la tenía que dar Futudis, ¿no? Sí, La primera vez en que la ayuda te la dio Futudis, tú empezaste a vivir de acuerdo con lo que acordabais, ¿eh?
Y recientemente han revisado esa sentencia de incapacitación. Sí. ¿Cómo se hizo esa revisión? Pues yo, pues haciendo una videollamada, no me presenté en el juez. No te presentaste en el juez. No. ¿Y te gustó la videollamada? Bueno, era un poco rápido porque había otro compañero también que tenía que hacerle sus presencias. Pero que había otro compañero, que decir, otros compañeros, también Sí, que personas con vivían en mi centro discapacidad. también tenía que hacerle lo mismo que a mí. Muy bien, muy bien. Después de hablar con el juez a través de esa videoconferencia, el juez dictó una resolución, un auto y hay un papel. ¿Entendiste el papel? No. O sea, habrá que... Pero no lo entendí bien, pero mis tutores de Futudis me las han explicado poco a poco, como tiene que, con lectura fácil. Pero bueno, podemos pedir la lectura fácil, ¿no? Sí, De estas para que lo resoluciones entendamos mejor. para que lo entendamos mejor. Pues, ¿tú crees que cuando el juez te preguntó lo que a ti te preocupaba en esa videoconferencia que hiciste? Que si me preocupaba, pues bueno, mi situación de estar con... Bueno, yo le doy las gracias a los de Futudis que me hayan aceptado y, y quiero seguir con ellos porque ellos es lo que me hacen apoyarme mucho. Y eso fue lo que te preguntó el juez. Sí, Bien, en eso te pareció bien. sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Reina. Nada. Bueno, y después de la intervención de Nina y de Raquel, pues pasamos a la parte, digamos, más académica, pero no por eso menos interesante. Y empezamos por don Juan Manuel Fernández Martínez, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra en 1980, en 1985. Ya era juez en Betanzos, después de aprobar las oposiciones y hacer todo lo que hay que hacer, claro. De Betanzos pasó a Pamplona, de Pamplona a Estella, de Estella... Sufiel. Bueno, ya, pero es que es usted muy importante. Le dieron la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort por una carrera judicial determinada. Bueno, pero en cualquier caso, en este momento es miembro de la Comisión de Igualdad y de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, asume la presidencia del Foro Justicia y Discapacidad y es miembro de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasil. Don Juan Manuel, cuando usted desee, un comentario sobre esta ley, sobre este tiempo que ha transcurrido desde que bueno, está a punto de cumplirse 3 años de la aprobación, en junio que se publicó y aquí estamos. Por favor. Pues muchas gracias por la amable presentación y gracias a Liber por la invitación para estar aquí presente. Es un honor para mí y para el Foro Justicia y Discapacidad que tengo el honor de presidir. Unas breves pinceladas sobre el foro para quienes no lo conozcáis. El Foro Justicia y Discapacidad nació en el año 2003. Es importante la fecha. Ahora me refiero a este aspecto temporal. Y fue el resultado de una alianza entre los colectivos que integramos la comunidad jurídica. Es decir, en el foro estamos fiscales, abogados, procuradores, notarios, registradores, graduados sociales, jueces, pero no haberme olvidado de ningún colectivo. Todos los que integramos la academia está representada con personas expertas y las principales entidades de la discapacidad. Es decir, es un proyecto coral, una obra colectiva y que tiene como finalidad, como razón de ser, la eliminación de aquellas barreras que impiden o que obstaculizan el acceso de las personas con discapacidad a los tribunales de justicia. Decía que era importante la fecha, 2003, porque esta necesidad y el empuje de la comunidad jurídica en unión con las entidades del tercer sector, las entidades que trabajan en la discapacidad,
se adelantaron, digamos, a la convención. La convención de Nueva York se aprueba en el año 2006 y entra en España en 2008, pero ya con anterioridad la necesidad de eliminar ciertas barreras estaba ahí latente. Por otro lado, también quiero hacer, porque bueno, a veces tendemos a un cierto adanismo, ¿no? Que las cosas surgen de repente y no son el proceso de maduración, el proceso de valoración de distintas circunstancias. Desde un punto de vista de los jueces, esto es una mirada exclusivamente, digamos, judicial. Se adelantaron algunas cuestiones que hoy están en la ley, ¿no? Y esas interpretaciones que se hacían sobre las necesidades chocaban con la legislación vigente. Y especialmente esta labor fue importante en el tiempo transcurrido entre la aprobación de la Convención y la aprobación de la Ley 821, ¿no? Durante estos años convivieron en nuestro país, por un lado, los postulados de la Convención y por otro lado, los del Código Civil, que presentaban discordancias, ¿no? Ahí se realizó una labor de interpretación que creo que es de justicia el reconocerla y que dio lugar, como digo, cristalizó en postulados de la ley. Ya entonces se decía que no se podía imponer de manera automática una tutela, ¿no? O sea, que no todos los supuestos que se veían en los entonces llamados juicios de incapacitación requerían la misma solución. Se empieza ahí a utilizar esa expresión utilizada en otros ámbitos, también en el notarial, esa expresión del traje a medida, que es una expresión que, bueno, muy coloquial, pero con una gran hondura jurídica. Y con ella se venía a decir que en cada supuesto donde se estuviese valorando la capacidad de las personas, había que atender a las particularidades, a las necesidades de cada caso concreto, ¿no? Y esto, como digo, pues es anterior. La Ley 821, obviamente, es un aldabonazo, es un hito muy importante en el desarrollo jurídico, incluso desde el punto de vista de los derechos humanos. No hay dudas en toda la comunidad jurídica que lo que sea potenciar la autonomía de la voluntad, el reforzar aspectos que ya estaban establecidos porque son aspectos constitucionales y por lo tanto la dignidad de todas las personas por el hecho de serlo, cualquiera que sea su circunstancia personal, es un valor constitucional y estaba ya garantizado, pero se refuerza sin duda con la ley 8/21. Esta ley coloca al Poder Judicial en una situación diferente, un carácter subsidiario. Los jueces solo tenemos que intervenir cuando no hay otras medidas voluntarias o la guarda de hecho, cuando no hay un apoyo familiar, o hay que completar ese apoyo familiar, que también es posible, pero insisto, con un carácter subsidiario. Hasta ahora, hasta que entró en vigor esta ley, para cualquier medida que, acabo en 2 minutos, que para cualquier medida que se tuviera que adoptar había que ir al juzgado. Y esto realmente, además de ser un proceso penoso, no plato de gusto nunca. Y pues, planteaba problemas y además era innecesario porque había cosas que se podían solventar, sobre todo en el ámbito familiar. Yo quiero destacar el papel de la guarda de hecho y el papel de las familias, que se reconoce en el preámbulo de la ley con palabras muy bonitas, ¿no? Y la enorme importancia que tiene la vida familiar en la sociedad española. Bueno, como digo, carácter subsidiario y principio de intervención mínima. El juez solo tiene que intervenir para determinar aquellas cosas en las que una persona necesita tener un apoyo y ver cuál es la mejor forma de prestarlo, ni más ni menos.
Una labor que en todo caso es muy importante porque también se realiza un papel de supervisión de que los apoyos funcionen correctamente, que no haya influencias indebidas, que no haya abusos. Y este papel está establecido en la Convención de Nueva York. Esto es importante decirlo. Bueno, 3 años casi, valoración rapidísima, telegráfica. En los asuntos nuevos se nota la ley, llegan muchos menos asuntos de los que llegaban antes. Hoy afortunadamente han crecido el número de personas que acuden a los notarios para establecer un régimen voluntario, y hay muchos otros que se resuelven en el ámbito familiar a través de la guarda de hecho. Y de los que llegan a los juzgados, la gran mayoría de ellos se resuelven no quiero entrar en aspectos muy técnicos, hay 2 vías, hay una que se llama la jurisdicción voluntaria, donde ahí no hay oposición, no hay conflicto, pero un juez tiene que establecer unas ciertas autorizaciones. Pero no hay un juicio como tal. Luego está la vía contenciosa, la vía de la discusión, donde ahí sí hay una oposición. A esta vía solo se va cuando sea estrictamente necesario y se está yendo muy poco, lo cual habla bien de la aplicación de la ley. Habéis hecho referencia a las revisiones. Esto es, en estos momentos, es el gran problema que hay en la aplicación de la ley. Yo no me voy a extender, pero quiero deciros que hemos partido, cuando entró en vigor la ley, en realidad ni sabíamos a qué nos enfrentábamos. No había un registro oficial de procedimientos que hemos tenido que ir haciendo, y que podemos cifrar esa cifra inicial en 250.000 asuntos que había que revisar. Y cada revisión entraña no un nuevo juicio, pero sí algo parecido. Hay que, por supuesto, ir a la persona con discapacidad o ir a su entorno familiar o la entidad que está dándole el apoyo. Esto es un proceso que, bueno, requiere su tiempo. Máxime, además, si se quiere hacer bien y conforme a los nuevos postulados de la ley. Cuando el Consejo General del Poder Judicial informamos el anteproyecto de ley, dijimos, ojo, porque hay muchas causas, no sabemos cuántas hay, pero sabemos que hay muchísimas y no tenemos medios. No tenemos medios, porque la revisión las van a tener que hacer jueces que están hasta arriba de trabajo. Jueces que no van a ser liberados de su trabajo cotidiano para hacer las revisiones, sino que van a tener que compaginar eso. Bueno, y se establecía un plazo para hacer las revisiones de 1 año. Y decimos, bueno, 1 año, por Dios bendito. Sí, es que es imposible, es materialmente imposible. Va a hacer 3 y no se ha hecho ni la mitad. No se ha hecho. Eso que ahora ya se ha cogido velocidad de crucero, ya se han establecido determinados mecanismos organizativos en los juzgados. Hay un apoyo que, en fin, ojalá lo hubiera habido antes desde el principio, en orden a darnos más recursos, pero va a ser imposible revisar todos los procedimientos. Insisto, si se quiere hacer bien, que no haya dudas de que no me escucharon o que me escucharon por una pantalla pero no me enteré muy bien, que además luego me tiene que decir a alguien qué es lo que se quiso decir, aspectos que esto hay que, en fin, hay que humanizarlo, digamos, ¿no? Que no se tenga esa sensación de alejamiento. Y esto, como digo, es el gran problema. Acabo sí ahora. La ley 821, además, tiene otro valor que no es el que se va a tratar estos días, pero que yo quiero poner encima de la mesa. Se reformó el Código Civil, pero también el aspecto procesal. El derecho procesal es el que establece los trámites, el procedimiento de las cosas. Y es, digamos, el camino por el que se circula, por el que se va. Y ese camino es importante que esté despejado, que no haya curvas, que no haya muchas cuestas arriba, que, en fin. Y esto, ahí es donde se encuentran los obstáculos principales en el enjuiciamiento
cuando acceden en la condición que sea de testigo, demandante, en fin, las personas con discapacidad. Y la Ley 821 obliga a que en todos los procesos, no solo en los civiles, sino en los penales, en todos los juicios españoles, haya una serie de medidas que garanticen que la persona con discapacidad que está en el juicio sepa a qué ha ido allí, que no se lo tenga que explicar nadie, que sepa. Y para ello hay determinadas figuras, fundamentalmente una, que es la del facilitador, que es una persona que conecte con ella y que sirva de enlace en el tribunal. Está la lectura fácil, se ha hecho alusión a ello. La tecnología debe ser una herramienta fundamental para garantizar el derecho, no para abrir más la brecha digital. En fin, y estos aspectos, y ahora acabo, sí, requieren un esfuerzo económico, requieren dotar de medios. Los problemas, las dificultades no se solucionan solo con la promulgación de leyes, que fácil sería todo, sino que bueno, pues requieren una infraestructura, requieren medios que, bueno, a veces dicen que los jueces somos miembros de una orden mendicante, que estamos siempre pidiendo cosas, pero bueno, yo desde luego lo soy, yo no pierdo ocasión en todos los foros públicos de pedirlo, desde la tranquilidad que da, que no es pedir cosas para mí, sino por el conjunto de la sociedad y para que la sociedad responda realmente a los postulados constitucionales de dignidad e igualdad. Muchas gracias, don Juan Manuel. Bueno, necesitamos medios, se necesitan medios todos y se nota en el día a día que, bueno, pero ahí estamos. Muy bien. Doña Cristina Aguilar de Martín Calero, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, obtuvo el grado en 1995 y ha desarrollado toda su carrera académica en Valladolid, primero como profesora titular y hoy como catedrática de universidad. Su área de conocimiento preferido es evidentemente el derecho civil, persona y familia. Es invitada por universidades extranjeras de Francia y Canadá. Es investigadora, autora de numerosas contribuciones científicas relacionadas también con el mundo de la infancia y de la discapacidad. Estudios interesantes como la curatela en el nuevo sistema de capacidad graduable. Es directora de la obra de comentarios a la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal que nos ocupa y ha colaborado intensamente con la Fundación Aequitas y es patrona también de la Fundación Derecho y Discapacidad. Señora Aguilarte, cuando... Pues muchas gracias, Antonio, por la presentación. De verdad que agradezco muchísimo a Liber la invitación, la oportunidad que me da de estar aquí, de compartir lo que sé, no sé si mucho o poco, pero de ponerlo al servicio de los importantes, de las personas destinatarias de la ley. Y de verdad, creedme que lo hago con humildad, con esa humildad que se nos pedía en la presentación, pues con la humildad que da el saber que sí, sé mucho, pero no sé si lo que yo sé y cómo lo he aprendido y cómo entiendo que debe de defenderse, pues es lo que necesitan las personas con discapacidad, ¿no? No quiere decir esto que esté alejada del mundo al que se destina la norma, porque tengo una colaboración fluida con el tercer sector y un firme compromiso y de verdad que siempre con el corazón abierto, ¿no? Lo primero que me gustaría decir como jurista es que yo concibo el derecho al servicio de las personas con discapacidad. Como yo estudio la ley 2021 es para ver cómo esta ley sirve a las personas con discapacidad. Naturalmente que nos enredamos a veces en palabras, en interpretaciones, en tecnicismos, pero siempre me guía el pensar que el derecho, que me gusta mi trabajo, me gusta el derecho, soy firme y convencida de la utilidad del derecho y también aquí, ¿no? Naturalmente en las personas en el mundo de la discapacidad, no solo en el ejercicio de la capacidad jurídica, sino en general. Entonces me gustaría que mi primera idea fuera el derecho al servicio de las personas con discapacidad y no el derecho como un impedimento para que las personas con discapacidad
puedan vivir su vida como verdaderamente quieren vivirla, ¿no? Se nos dice que hagamos un balance, ¿no?, de esta ley, de casi 3 años de la promulgación de la ley, y un balance. Yo creo que en general podemos decir que el balance es positivo. El balance es positivo porque se trata de la adaptación del derecho español a un texto internacional de derechos humanos. Eso ya es evidente que es algo bueno, ¿no?, que nuestro derecho, nuestras normas, la aplicación de nuestras normas se haga de acuerdo con los postulados recogidos en un texto internacional. Esto me parece que hay que resaltar. También lo que nos reúne hoy aquí es el artículo 12, y el artículo 12, bueno, pues nuestro Código Civil y en su momento el derecho aragonés y el derecho catalán, que también están en proceso de reforma, pues lo que pretenden es adaptar el derecho al artículo 12, que es el artículo que nos dice que todas las personas tenemos el mismo derecho a la capacidad jurídica, al igual reconocimiento ante la ley, y se nos dice que no puede haber una distinción entre la titularidad del derecho y el ejercicio, ¿no? Esto nos lo dice la interpretación que hace el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero entender, no como se venía entendiendo tradicionalmente, que las personas no tienen capacidad y como no tienen capacidad tenemos que nombrar a alguien que actúe por ellas. Esto era como se regulaba antiguamente en el Código Civil originario, en 1889, la persona no tiene capacidad, no interesa el derecho, la persona no interesa el derecho, lo que nos interesa es su patrimonio, sus relaciones jurídico-patrimoniales, y nombramos a una persona que decide por ello. Y la persona no importa. Todavía en 1889 no hablábamos de derechos fundamentales ni de derechos humanos. Y claro, a mí esta es otra idea que me parece que es importante resaltar aquí. Ya llevamos unos años, pero realmente la Ley 21 lo consagra, que la cuestión de la capacidad no es una cuestión binaria, no es una cuestión que se tiene o no se tiene, pero ni en relación con las personas con discapacidad, ni en relación con las personas, ¿no? No hagamos esta diferenciación de las personas con discapacidad. No, las personas tienen una capacidad, una competencia, un expertise en unas cosas y otras en otras, ¿no? Y esto también ayuda a la Ley 2021 a entender esta idea. Pero sobre todo a mí lo que me parece que hay que resaltar del artículo 12, y os lo recuerdo aquí para que lo tengáis siempre presente, es que la capacidad jurídica tiene, no solamente nos permite, nos abre la actuación en la vida ordinaria, en la vida, no solamente digamos que es el canal o el camino para ejercer nuestra libertad en la vida diaria, sino también tenemos que pensar que la capacidad jurídica también es una coraza y también es un obstáculo a que otras personas decidan por nosotros. O sea, no solo entenderlo, sí, decidir con apoyos, ¿sí?, sino también entenderlo como el derecho que tenemos a oponernos a las decisiones que otras personas toman por nosotros, ¿no? Entender eso es la capacidad jurídica. Y aquí siempre me gusta recordar la sentencia Preti contra el Reino Unido, que recoge en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un artículo que regula el derecho que tenemos todos a la vida privada y a la vida familiar. Pues en la vida privada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha colocado un derecho a la autonomía personal, que es de lo que vamos a trabajar aquí estos días, y el derecho a la vida, a la autonomía personal, lo dice muy simplemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es el derecho que yo tengo a vivir mi vida como quiero vivirla. Y para vivir mi vida como yo quiero vivirla, tengo que tomar yo las decisiones sobre mi vida. Y en este sentido, también creo que es importante cómo la Ley 21 ha dicho a las personas, eres tú quien tienes que decidir cómo quieres vivir tu vida y quién quieres que te acompañe en las decisiones importantes de tu vida. En las importantes y en las no tan importantes. Yo os reconozco aquí que yo siempre tomo decisiones acompañada por mi entorno. Siempre lo hago así. ¿Por qué? Porque soy una persona precavida, ¿no? Me gusta saber, me gusta informarme y pregunto a quienes saben más que yo o a personas que han vivido una experiencia antes que yo. Y esto para vivir mi vida como yo quiero vivirla, porque al final yo tomo mis decisiones. Y esto es lo que es importante, que tengáis vuestra vida vivida y que el camino esté jalonado de vuestras propias decisiones, porque si no es el camino de otro. Que para ese camino, para jalonarlo con nuestras propias decisiones, necesitamos a personas que nos acompañen, naturalmente. Naturalmente que sí. Y aquí está
otra bondad que tiene, a mi juicio, la Ley 21, que es que ha diseñado un sistema de apoyos ágil que permite dar respuesta a las necesidades de cada persona, que son muy distintas. La misma discapacidad es muy distinta en función del entorno personal, patrimonial, comunitario de la persona. Y entonces lo primero que ha hecho nuestro legislador, y esto hay que reconocerlo gracias al notariado, es introducir lo que para mí, aquí el señor juez ha resaltado la guarda de hecho, a mí me parece que lo que debe de resaltarse es el acuerdo de apoyos, porque el acuerdo de apoyos es el que abre verdaderamente ese camino, se convierte en el instrumento, es por eso que yo os hablo del derecho al servicio de las personas, porque el derecho crea los instrumentos. Y entonces el primer instrumento lo hace respetando el principio de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Y es darles a ellas el protagonismo para diseñar su sistema de apoyos. Naturalmente que acompañados por el notario, que tiene un saber hacer desde hace ya mucho tiempo, que le va a permitir verdaderamente darse el apoyo que necesita. Entonces, esta es la primera idea. Guarda de hecho, también. Veo también la guarda de hecho, que lo veo como al defensor judicial, una medida de apoyo que funciona en el tráfico de manera excepcional. Y aquí me explico, porque hay una cierta confusión en relación con esta figura. La guarda de hecho, como tal, es una relación de afecto, una relación de asistencia y de cuidado a una persona. Y esto lo podemos hacer con independencia de tener, fijamos, un título que nos legitime para ello. A veces basta el título de ser hijo, a veces basta el título de ser padre o a veces basta el título de ser amigo. Es una relación de cuidado. Y lo que hace nuestro legislador, muy influido por la legislación anterior, donde cada vez que había que intervenir en el tráfico, las personas vivían felices y tenían su vida y estaban apoyadas por su entorno informal y no necesitaban más. Pero resultaba que en el tráfico había que vender un piso que teníamos en comunidad los hermanos o había que realizar cualquier otro acto para el que el derecho pide una decisión más cualificada y la respuesta a las personas que habían vivido su vida tranquilamente y al margen de cualquier apoyo formalizado, el derecho les arrollaba, les impedía vivir su vida como querían vivirla porque decretaba la necesidad de acudir a un proceso de incapacitación que además con mucha frecuencia, en el año 2010 era un 98% las sentencias que fijaban una tutela para todos los aspectos de la vida, una representación legal para todos los aspectos de la vida. Y claro, naturalmente que la guarda de hecho es interesante. Si nosotros estamos apoyando informalmente a una persona durante muchos años y de repente llega un día que hay que dar el apoyo para un acto concreto, pues naturalmente que no es necesario ni ir al notario ni ir al juez para que solucione esa cuestión a futuro. No, vayamos al juez para que puntualmente demos un apoyo a ese acto concreto. Y eso es lo que reguló el legislador de 2021, que ha sido entendido como una medida prioritaria frente a las medidas judiciales. Es decir, que nuestro sistema de apoyo, tal y como se ha regulado, digamos que primero es la persona la que primero se diseña su sistema de apoyos, porque puede ir, si es una persona con discapacidad que necesita apoyos en el ejercicio de su capacidad jurídica, debe ir, os diría, puede ir, debe ir. Por eso hay que difundir mucho esta figura del acuerdo de apoyos. Debe ir al notario y debe diseñarse su propio sistema. Y si es una persona que no tiene discapacidad, no tiene en este momento necesidad de apoyo, pues puede ir al notario para, en previsión de una futura discapacidad que le haga precisar medidas de apoyo en el futuro, pues ejercer su libertad, manifestar su voluntad y decir, quiero que sea mi hijo mayor el que tome estas decisiones por mí el día que yo no esté en condiciones de hacerlo. Y esto es lo principal. Y aquí sí que hay una prevalencia de las medidas voluntarias frente a las medidas judiciales. Pero, como en el Código Civil, con una redacción pésima, se habla de solo podrá el juez, si no existen medidas voluntarias o las medidas involuntarias o fácticas o informales,
que no estén funcionando eficazmente, pues solo en ese caso podrá el juez. Pues yo creo que el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de manifestarse a este respecto y ha devuelto la voz a las familias. ¿Por qué? Porque lo que es muy importante, y yo defiendo aquí, es que el entorno de la persona con discapacidad, el entorno que la acompaña informalmente, cuando ve que ese apoyo informal no es suficiente, no hace falta que el juez analice pormenorizadamente por qué no es suficiente. O sea, no creo que el juez deba, y reconozco que estoy en soledad, esto lo pienso, no sé si sola, pero en compañía de pocos, pues yo creo que el juez debe de escuchar lo que le dice el entorno de la familia. Es más, tenemos un artículo en la ley procesal que nos dice que el juez, cuando está obligado a entrevistar a la persona con discapacidad, cuando se piden apoyos, y el juez en esa entrevista tiene que explicarle a la persona que junto a estas medidas judiciales que él ha pedido o que su entorno ha pedido para él, hay otras medidas que también pueden servirle. Y una es la guarda de hecho y otra es el acuerdo de apoyos. Entonces, el juez, naturalmente, que animará a la persona a darse su propio sistema de apoyos y le animará a que vaya al notario. Y entiendo que le animará a que la guarda de hecho sea el apoyo que la persona necesita si verdaderamente la persona, tal y como dice el Código Civil, excepcionalmente solo necesitara una representación en el tráfico. Si esto es así, pensemos en una persona mayor que no tiene necesidad de intervenir en el tráfico, está bien cuidada y atendida por sus hijos y un día hay que hacer una disposición patrimonial, pues ahí podemos pedir al juez que nos autorice pues una venta para pagar un tratamiento, pero es un acto puntual. ¿Y por qué vamos a buscar en el Código Civil? ¿A quién nombramos? Pues vamos a nombrar al padre, a la madre, al hijo en defecto, al abuelo, a la tía. No, al guardador, de hecho. Entonces esto es sensato, me parece práctico y razonable. Y ahí, si las familias, como es el caso de las sentencias de 20 de octubre de 2023, le dicen al juez en primera instancia, en la audiencia provincial y en el Tribunal Supremo, que la guarda de hecho no es suficiente, que no se ven amparados, que no quieren esa figura, pues me parece que ha de ser escuchados. De manera que al final, por facilitar un poco la idea de cuándo debería de ser procedente una guarda de hecho, pues a mi juicio, interpretando el Código Civil y dando el valor a las familias y al entorno de la persona con discapacidad, me parece que tiene que ser la excepcionalidad de la representación, porque si no lo que queremos, y para eso estamos aquí, es devolver a las personas, ¿no? esa decisión, y esto pasa por decidir ellas. Y si deciden ellas, ¿para qué quiero yo un guardador aquí que vaya conmigo? ¿Para qué? ¿Le voy a hacer firmar conmigo el contrato? No, no debería ampararlo el 284. Para eso usted tiene el acuerdo de apoyo. Si usted quiere ir con su guardador de hecho, formalícelo como ha hecho el derecho catalán. Formalícelo y conviértalo en un acuerdo de apoyos. El que usted necesite de acompañamiento, de información, de codecisión, con esfera de representación, lo que usted quiera. Pero la guarda de hecho, solo cuando no tenemos que intervenir en el tráfico, que es el otro caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero del 2023, que es una mujer que tiene necesidad de apoyos por su edad, por su avanzada edad, por una discapacidad psicosocial y conforme a la regulación anterior hubo una denuncia de la Fundación Jiménez Díaz y piden que esta mujer sea sometida se incapacite y sea sometida a tutela. Y el Tribunal Supremo entiende que esta persona está recibiendo ya apoyos informalmente y por lo tanto no hay nada que hacer. Ella está apoyada por su entorno informal y funciona bien y no hace falta nombrar a nadie para completarlo, porque hay un apoyo informal que está funcionando. Esta mujer solamente hace un acto jurídico relevante, que es disponer en el banco y va acompañada por su hijo, pero es ella la que dispone de su pensión, la que decide sobre su pensión. Entonces, un poco por situaros en lo que son las opciones del legislador, ¿no? Os digo, un buen sistema porque nos adapta a una Convención Internacional de Derechos Humanos, porque el artículo 12 es el que nos abre la puerta a todo. ¿De qué me sirve a mí que me reconozcan el derecho a vivir de forma independiente
si no me reconocen el artículo 12 para contestar y cuestionar la decisión que se ha tomado por mí para no vivir de forma independiente. Como si dijéramos, el artículo 12 me da el instrumento, ¿no? Y por eso es importante adaptar el instrumento. El sistema diseñado en el Código Civil tiene defectos, lo iremos viendo después, pero digamos que este sistema de apoyos voluntarios, y trabajemos sobre esto, y recordemos que tomar apoyo, o sea, apoyar a una persona, no es apoyarla en una decisión, en un acto. Esto es muy importante. Apoyar a una persona es acompañarla en el proceso. Y eso también está bien en el Código Civil, que recoge expresamente, en un mundo en el que antes las personas decidían por otras sin ningún tipo de indicación, ahora le dicen al curador o a la persona que nombremos en el acuerdo de apoyos, le dicen, tu función es que la persona reciba la información necesaria, que le ayudes a conformar la voluntad, que le ayudes a manifestarla de acuerdo con su voluntad y sus preferencias, lo que ella quiere, lo que él quiere, no lo que tú quieres que ella quiere o quiera, no. Y que después manifieste esa voluntad y trabajemos para ello. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en estas relaciones en las que aparece el derecho, que a todos asusta, en todas las decisiones grandes y pequeñas que tomamos, nosotros tenemos que estar empoderados para tomar la decisión. Y esa es la función también del apoyo, empoderar a la persona, romper el desequilibrio que muchas veces existe. Es un desequilibrio de poder en la toma de decisión, que también existe en mi caso. Cuando voy al banco y me explican una hipoteca con un Euribor y un referente de no sé qué, y pero usted aquí que lo ha comprendido. Entonces, eso es importante que comprendamos, que el acompañamiento, la toma de decisión, no es el acompañamiento en el acto de firmar, sino de acompañar en el previo y de trabajar para que la persona pueda necesitar menos apoyo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguilar. Va todo la vida. Va todo relacionado, ¿eh? Las explicaciones del juez que le tiene que hacer a la persona con discapacidad, que dice a mí no me han explicado muchas cosas. Va saliendo todo, va saliendo todo. Bueno, Torcuato, no lo puedo dejar mal porque es mi jefe. Con lo cual, pero en cualquier caso es imposible dejarlo mal. Abogado del Colegio de Granada, coordinador nacional de la Red de Juristas de Plena Inclusión, asesor jurídico de la antes Asociación Española de Fundaciones Tutelares, hoy Asociación Proveedora de Apoyos LIBER, miembro del Foro de Justicia y Discapacidad. Antonio, ya está. Ya está, corto. Bueno, tiene muchas cosas, enseña, escribe y es profesor en cursos del Consejo General de la Abogacía y también otros cursos preparados por el Consejo General del Poder Judicial. Adelante. Es que, a ver, me estaban diciendo desde la organización que la autoridad anterior, la mesa anterior, que nos ha hecho tantas loas sobre el derecho a decidir, nos ha dejado sin derecho a hablar. Y por tanto, pues no tenemos más remedio que ser cortísimos, tendremos que quitar tiempo de la comida, me estaban diciendo con mensajes y tal, para que venga la siguiente mesa, que también es muy importante. Entonces, pues yo hablaré con la rapidez con la que suelo hablar a los jueces para que se entere, para poder meterle en el momento del informe, en los minutos del informe, todo el mensaje del procedimiento. Muy brevemente, efectivamente, son casi 3 años de aplicación de la ley. La ley es sin duda una conquista, una victoria, quienes llevamos trabajando con ella desde la convención, pues obviamente supone para nosotros una enorme victoria, pero también hay que mantener el espíritu reivindicativo y habría que señalar, efectivamente, por ejemplo, uno de los grandes cambios, ciertamente, es que efectivamente la ley, la reforma, admite en los principios fundamentales de la Convención, los aplica y uno de ellos es el valor de los apoyos, la sustancialidad de los apoyos. Se trata de un concepto jurídico absolutamente novedoso. Ni Cristina ni el resto de los profesores que están aquí verán en las bibliotecas de la Facultad de Derecho manuales sobre la consideración jurídica de los apoyos, porque esto nadie se había detenido a pensar. A todos nos han formado en la diversificación jurídica, entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, y apenas sabíamos movernos de esas dos consecuencias. Ahora hablamos de una manera completamente distinta, ¿no? Pero precisamente me lleva eso a una de las cuestiones que quería un poco reivindicar en este sentido. Es decir,
Para los jueces también era obviamente una novedad, para todos los operadores jurídicos, y por tanto cuando se pedía una resolución judicial, cuando se le pedía a un notario también que dibujara los apoyos que la persona necesita, pues tenemos que reconocer, seamos claros, que parece que se hablaba en chino, no se podía entender, era otro tipo de lenguaje. Por tanto, me consta también en este tiempo ya de aplicación de la ley que han agradecido enormemente cuando le hemos dicho qué significan los apoyos, en qué consiste, qué es lo que hay que hacer, y cuando le hemos presentado informes de las entidades que están prestando servicio a las personas y le hemos permitido dibujar cuál es la necesidad de la persona y tal, los jueces están enormemente agradecidos, los notarios a la hora de hacer provisiones de apoyo igual, y por tanto esto era necesario. Y esto a lo que me lleva es a la falta de aplicación de la disposición adicional primera de la ley. Una de las buenas conquistas, de las cosas positivas de la ley, era que efectivamente esta reconocía de alguna manera que las entidades del tercer sector hemos estado empujando esta ley, necesitando, reivindicando que ésta se aplicara, y teníamos un papel activo en la aplicación de la misma. Y para eso se creaba por primera vez este sistema de entidades colaboradoras de la justicia. Y había que diseñarlo, ponerlo en marcha. Llevamos 3 años y nadie ha dado el primer paso para la efectividad de esta medida. La disposición adicional dice el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencia. Ninguna de las dos, que yo sepa, ninguno de los dos actores ha dado el más mínimo paso para poder realizar esto. ¿Y esto qué supone? Pues que las entidades, por ejemplo, en los procedimientos judiciales de provisión de apoyo están realizando informes de apoyo exhaustivos, perfecto, me consta, los he pedido y los utilizo, y los compañeros igual en muchísimas ocasiones, a costa de tiempo de trabajo de sus profesionales, que tienen que sacar de otro tipo de actuación para realizar este apoyo a la justicia necesario, porque no es tanto solo por apoyar a la justicia, sino por apoyar a la persona a la que se refiere esto. Y por tanto no se ha desarrollado la posibilidad de que efectivamente pudiese tener una interlocución directa la entidad, que es la que a través del apoyo profesional conoce mejor las necesidades de la persona, para poder realizar esto. Esto por un lado. Por otro lado, otra de las grandes conquistas de la ley, sin duda para nosotros una enorme victoria, es, lo señalaba Juan Manuel antes, la implicación, la introducción del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que además tiene referendo también en el reglamento notariado, que también establece también la misma obligación de garantizar, a vosotros lo indicabais también, el derecho a entender y a ser entendido. Que no pueda ocurrir lo que vosotros señalabais, que no me he enterado de lo que ocurría allí, ¿no? Que eso es absolutamente inadmisible. Es más, cuando la propia ley dice que la aplicación de la misma se tiene que hacer pensando en la dignidad de las personas y en sus derechos fundamentales, esta forma de actuar está lesionando esos derechos fundamentales. Si no permite entender qué está ocurriendo allí, que se está hablando de mí y que no sé qué se está diciendo de mí. Y este paso no se ha dado prácticamente durante estos años. Entiendo, lógicamente, y asumo lo que decía Juan Manuel, que no se ha dotado de medios a la autoridad judicial para poder hacerlo. Es cierto que parece que un poco, como decía alguna compañera mía, Inés y yo lo hemos hablado muchas veces, parece que morimos de éxito, ¿no? Hemos conseguido lo que pretendíamos, pero no se han puesto las bases para que esto sea efectivo. Y a 3 años vista tampoco se está avanzando lo suficiente en este sentido. Por tanto, es señalar también esta realidad, ¿eh? Este tema, por ejemplo, también lo señalabais vosotras dos, de que en vuestra actuación judicial, o ha sido se había realizado mediante videoconferencia. Bueno, pues bienvenidas sean los medios de accesibilidad y de ayuda en la justicia, pero no tienen por qué ser lo único, porque además genera un marco de frialdad en la relación que no parece la más adecuada. De acuerdo, y yo lo he utilizado y he pedido utilizarlo, recuerdo un chico con autismo, con tendencia a autolisis, a pegarse y tal, que esperaba en la sala de espera, ni siquiera había sala de espera, en la escalera del juzgado, para realizar la entrevista judicial, y le tenían que poner las manos atadas para que no se lesionara mientras esperaba. Y por tanto entiendo perfectamente que situaciones como esa, una videoconferencia es una buena solución, pero no debe generalizarse como sistema, ¿eh? Debe de atenderse a la necesidad de la persona. Yo no quiero extenderlo mucho más, por eso que andamos de tiempo. Gracias de que efectivamente entró en vigor la ley, gracias a que ella se está aplicando, quizá por señalar ese tema o por enfatizar en la importancia de las personas. Lo he visto con claridad en las caras de Salvador, de José, de Rafael, cuando han firmado una escritura de provisión voluntaria de apoyo y se han visto como un ciudadano más. Es el estándar que establece la Convención continuamente en sus artículos, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Ha firmado en la mesa de un notario, como ha firmado su padre, su tío, como ha firmado tantas personas que estaban en la oficina notarial, igual que él, a pesar de su aspecto externo que revelaba su discapacidad, ¿no?
lo ha hecho de la misma persona, de la misma forma. O la modificación que supuso, por ejemplo, en un asunto una revisión de incapacidad que habíamos iniciado antes de la aplicación de la ley, para que se rebajara esta, porque la persona no merecía una incapacidad plena, y cuando entra en vigor la ley, la juez utiliza precisamente el criterio que señalaba Cristina, de poder decirle en la entrevista, te puedes ir de aquí, en vez de seguir adelante, te puedes ir a una provisión voluntaria de apoyo, y se archiva el procedimiento y se fue Ana a una provisión voluntaria de apoyo. O sea, por tanto, la aplicación de la ley es efectiva, es cierta, está mejorando la vida de las personas con discapacidad. Pero, como también señalaba Luis Cayo al principio, eso no impide que sigamos reivindicando que todo esto sea cierto, que haya medios, que haya posibilidades, que no tenga también los efectos colaterales que está teniendo la ley. Tendremos tiempo para debatirlo estos 2 días, los perjuicios que ha supuesto no tocar otras disposiciones legales que estaban referidas también en capacitación, como las cuestiones de seguridad social o cuestiones fiscales. Por tanto, la reforma legal necesaria, pero lógicamente hay que llevarla a cabo y hay que seguir manteniendo desde la realidad y de la efectividad de que hemos conquistado derechos, pero que esto sea cierto. Muy bien. Muchas gracias, Torcuato. Bueno, creo que no hay tiempo. Vamos mal de tiempo. Deberíamos terminar para 1:30. Antes, terminamos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a todos, por favor. Gracias. Gracias.